mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 23 de mayo del año 2023. Fíjese usted, 23 y 23. Juégame el 3, diría Walter Mercado. Muy bien. Voy a comentar con usted algo que sucedió ayer y que habla, como dirían ahora, o que dice mucho de lo que son nuestros empresarios, entre comillas, y el ambiente que rodea la relación de ese grupo con el gobierno federal. También en menor medida con los gobiernos estatales, pero donde el descaro es abierto, ofensivo, es en la relación de ese grupo de pseudoempresarios, negociantes diría yo, con el poder público federal. Como usted sabe, hay un proceso donde Citibanamex, cuyo propietario de las acciones es Citigroup, un gran banco internacional cuyas oficinas centrales se encuentran en Nueva York, en los Estados Unidos, decidió hace ya varios meses vender una de las grandes áreas de negocios que tiene en México todavía, que es lo que se llama banca de menudeo. Tomó la decisión estratégica, no solo en México, sino en otros países también, de deshacerse de eso que, como dije, se llama banco de menudeo. O dicho de otra manera, los clientes chirusa, los clientes chiquitos, para concentrarse en lo que se llama banca corporativa, o sea, los camajanes, las grandes empresas. Muy bien. Entonces, inicia un proceso, primero evaluar, tomar ciertas decisiones internas, y empiezan a aparecer postores ahí. Y poco a poco fueron eliminándose hasta quedar solamente un empresario mexicano. El señor Germán Larrea, el hombre más rico de México después del ingeniero Carlos Slim. Es decir, el millonario, billonario en dólares, el señor Germán Larrea, número 2. Muy bien. Entonces las cosas avanzan y que sí, que no, que es mucho, que es poco, que sí, que nomás el 70% y que luego esto lo vendo 2 años después, etcétera, etcétera. Hasta que aparece la semana pasada una nota en primera plana, si no estoy equivocado, en el periódico El Financiero, donde el presidente de la República declaró, creo que en una mañanera, que él no veía objeción en la venta de esa parte de Banamex, el 70% de las acciones, al señor Germán Larrea. Y ahí es donde empiezan los desfiguros de estos empresarios nuestros, ejemplificado en el señor Larrea. Para empezar, estamos hablando de una compra-venta entre particulares. Citigroup o Citibanamex en México es una entidad privada creada en México, además un banco histórico, Banamex, que es propiedad de particulares. Y el señor Larrea es un empresario, un negociante, un hombre que ha obtenido concesiones en algunas de las líneas de negocios. Él tiene fuertes intereses en la minería, en ferrocarriles y en otras actividades económicas. Muy bien. Entonces, uno pregunta, ¿en aras de qué el presidente de la República da su visto bueno de una operación en particulares? ¿Qué tiene que meterse el presidente de la República cuando meses antes había cometido un error garrafal? Es que me gustaría que ese banco se quedara en manos de mexicanos. ¿Por qué? ¿Qué significaría eso para la clientela, el que ese banco estuviera en manos de accionistas mexicanos o de accionistas extranjeros? Si usted revisa
el listado de los 50 y tantos bancos que operan en México, se va a encontrar usted con que la inmensa mayoría, incluso los más importantes, son bancos con capital extranjero. BBVA, el número 1, Santander, HSBC, el mismo Citigroup, por nombrar los primeros 4. Entonces dice uno, ¿qué mueve al presidente a expresar eso? Simplemente su autoritarismo típico de un cacique pueblerino como es él. Y entonces sigue la negociación, llega a un punto en donde prácticamente ya está casi, como dirían, cocido el arroz. Se pusieron de acuerdo en el monto, por el porcentaje X de las acciones, y ¡zas! Muy bien. Hay una comida con el presidente la semana pasada y luego Larrea va a ver al presidente. Total que había un diferendo entre el señor Larrea y el gobierno federal por el famoso ferrocarril transísmico, que es un capricho del presidente, igual que el Tren Maya o Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía. Y empieza a querer recuperar a la mala 119, 120 kilómetros de vía en una parte que va de Coatzacoalcos, que es en el Golfo de México, a la parte en el Pacífico. Bien, total que quería orillar al señor Larrea a que le regresara prácticamente sin contraprestación alguna ese tramo, o son 3 pequeños tramos, uno no tan pequeño, 79 kilómetros, si no estoy equivocado, y los otros 2 de 11 y 19, una cosa así. Muy bien. Entonces, lo van orillando, la Secretaría de Marina Armada de México presionando para que se recuperara eso sin dar ninguna, etcétera, etcétera. No se ponen de acuerdo y en un determinado momento el presidente dice, tenemos diferencias con el señor Larrea, pero no hay ninguna objeción para que se quede con Banamex. ¡Qué buena gente es el presidente! Muy bien. Entonces todo marchaba, que me das tanto y te entrego estos tramos, o que dame una concesión para construir, etcétera, etcétera. Una negociación típica entre un empresario y el gobierno federal, encabezado por el presidente y expresando su decisión de agandallarse ese activo que administraba, o que administra, bueno, ya no, porque ya se lo quitaron, en una ocupación temporal, dice el eufemismo jurídico que utilizaron. Muy bien. Entonces, el viernes de la semana pasada aparece un decreto, o creo que el jueves en la noche, una cosa así, o en la tarde, y el viernes a las 6 de la mañana se aparece un piquete de marinos a tomar posesión de ese ferrocarril, o de ese tramo, o esos 3 tramos de ferrocarril. Y en ese momento, pues todo el mundo se queda, oye, ¿y esto qué es? Es una expropiación de facto, y luego por ahí sale el inútil e ignorante en materia jurídica, este florero del Edén, que dice, no, esto es una ocupación temporal, no es expropiación, porque ves, y que una bola de tonterías sin sentido alguno jurídicamente hablando. Muy bien. ¿Cuál es la posición a partir de eso del señor Larrea? Y ahí es donde llegamos a lo que sucedió ayer. Temprano surge una noticia que la da a conocer Darío Celis, un hombre normalmente bien informado, que escribe en el Financiero y tiene un programa en Grupo Imagen sobre cuestiones de negocios. Entonces dice, confirmado de buena fuente, Germán Larrea se retira y dice, ¿para qué voy a arriesgar 7,000 millones de dólares en algo que me pueden quitar mañana? Sonaba lógico, razonable para el señor Larrea, y además que estaba acorde este planteamiento con el carácter de Larrea. Es un hombre poco amigable, es un hombre autoritario, un tanto caciquil también,
un hombre de trato difícil, ¿ya? Y de repente, en unos minutos o una hora después, que siempre no, que seguían con el proceso de compraventa, de Banamex, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces aquí las preguntas surgen todavía en un mayor número y con una mayor preocupación. ¿Qué pasó ahí que de repente había aparentemente un comunicado y luego siempre no, seguimos todo manitos y muy bien? Consultando con algún amigo que está más o menos informado de eso, me dice: Ángel, efectivamente, la primera reacción de la REA fue: me salgo de este negocio con Banamex, que ahí se ven, y no voy a gastar o no voy a invertir esa cantidad en algo que me pueden quitar mañana al capricho del Todopoderoso. Y me dice este amigo: pero después hubo unas llamadas telefónicas de la REA con dos de los socios, o los dos socios que están en este negocio que está siendo de facto expropiado por el gobierno general, por el gobierno federal. Uno de ellos, el ingeniero Slim, que creo que tiene el 12% de las acciones en este activo, en esta empresa. Y entonces ahí viene el recular. Entonces, pues ya sigue el proceso, ¿y qué va a pasar? ¿Quién sabe? ¿Qué va a hacer el señor Larrea frente a esto? Pues yo no sé si vaya a seguir, efectivamente, pero eso lo sabremos en las próximas semanas. Pero lo que le quiero comentar a usted es lo siguiente. ¿Cómo es posible que el segundo hombre más rico de México, cuya fortuna es decenas de miles de millones de dólares, de repente recula, o lo chicotito no, Juan Derecho, decían hace muchos años, allá en los 60, Chucho Salinas y Héctor Lechuga? Y el señor recula y cede ante esta posición o exigencia o lo que fuere del presidente López Obrador. Entonces dice uno, para terminar este enojoso asunto: ¿qué clase de empresarios tenemos en México? Entre comillas empresarios, que más bien son negociantes, que tienen que ir a pedirle permiso al presidente para adquirir un banco que es de particulares, que le dé el visto bueno a su operación, y que luego le dice: ahora te quito esto y a ver cómo le haces, y el otro se doblega, se agacha y dice: no, voy a seguir con aquello. Como dicen, el que mató un perro una vez ya le dicen mataperros. El que se agachó una vez, como ha sido el caso de Larrea, será agachón toda su vida. Le tomaron la medida y el mensaje enviado a otros empresarios, entre comillas, es muy claro. Aquí el que manda soy yo, y el que digo quién compra, quién vende y a quién, soy yo. Eso pinta un panorama doloroso y ofensivo para nuestro país. No hay empresarios, y eso tiene una serie de consecuencias negativas para el país que en mañaneras posteriores comentaremos. Por lo pronto, la voz popular es clara: Larrea se rajó. Fue su decisión, espero que le aproveche. Muchas gracias y nos vemos mañana miércoles aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias.